de gestión de calidad aquí, pasando por la simplificación, la digitalización, hasta la vigilancia de los trámites. Tradicionalmente, cuando hablábamos de trámites, vamos a decir hablábamos, ¿verdad? Vamos a hablar de pasado. El tema de demoras, cargas, plazos extendidos, respuestas tardías, se encontraba casi autocontenido en el término. No podíamos hablar de trámites cuando ya estábamos pensando en que nos iba a tomar mucho tiempo la gestión de ese proceso, de ese trámite, que nos iba a llevar todo el día, que probablemente teníamos que ir y regresar con nuevos documentos a la oficina donde tenemos que presentar, que todo iba a ser de manera presencial, que no podíamos enviar nada de manera virtual. Con la revisión y la evaluación de los trámites desde el OMR y, por supuesto, trabajando de forma conjunta con cada una de las instituciones de la administración pública, estamos contribuyendo a mejorar el clima de negocios, la facilitación del comercio, la atracción de inversiones, haciendo importantes cambios en estos sistemas, tanto de procesos y procedimientos como los sistemas tecnológicos en cada una de las instituciones para alcanzar esta mejora de los trámites, la simplificación de los trámites. La Ley de Mejora Regulatoria establece que el organismo debe de contar con un registro nacional de trámites para la inscripción y publicación de trámites con el objetivo de dar certeza jurídica y contribuir con la transparencia de la información, así como mejorar la interacción entre los sujetos obligados y los usuarios. Este Registro Nacional de Trámites lo encontramos identificado dentro de una plataforma tecnológica que ya muchos de ustedes conocen, creería que la mayoría, que se denomina SIMejora, Sistema Integrado de Mejora Regulatoria. La ley dice que solamente se inscribirán en el registro aquellos trámites que tengan como base leyes, reglamentos, ordenanzas, decretos o instrumentos derivados de tratados internacionales, siempre que conste su publicación en el Diario Oficial si fuera aplicable. Para llevar a una correcta concreción y ejecución de la ley, también desde el OMR hemos emitido 2 instrumentos de apoyo al Registro Nacional de Trámites. Por un lado, tenemos los lineamientos aplicables al Registro Nacional de Trámite y por otro lado, los lineamientos de análisis y verificación de legalidad de trámites. Este encuentro virtual que tiene lugar hoy se enmarca en nuestro plan de capacitaciones 2024 y además constituye una de las líneas de acción del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional en Mejora Regulatoria que suscribimos de forma conjunta con el órgano ejecutivo, entidades autónomas y otras instituciones del sector público en el año 2023. Vamos a analizar estos contenidos con mayor profundidad durante el desarrollo de la capacitación, que debe estar conducida por la licenciada Gabriela Enríquez, que es especialista y colaboradora del área del Registro Nacional de Trámites del OMR. Sean todos bienvenidos a esta capacitación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y si me lo permiten, les voy a solicitar que, si les es posible, por supuesto, puedan activar sus cámaras para tomar algunas imágenes de este importante evento virtual. Muchísimas gracias. Un saludo para todos. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Mientras tanto, mientras nos tomamos las imágenes, comentar 2 aspectos que siempre lo comentamos al inicio de las capacitaciones. El primero, vamos a ubicar una lista de asistencia en el chat de la reunión donde van a poder registrarse. Por favor, ubiquen sus nombres, la institución donde pertenecen y además su correo electrónico, porque este día por la tarde se les estará enviando la presentación, la grabación de la presentación a sus respectivos correos electrónicos. Y segundo elemento que siempre me gusta comentarles
es que si tienen alguna consulta, alguna duda, un comentario, no duden en hacérnoslo saber a través ya sea del chat de la reunión o levantando su manita digital y hacemos la pregunta ahí en vivo en tiempo real. Déjenme comentarles un tercer elemento y es que el día de hoy nos acompañan representantes del órgano ejecutivo, instituciones autónomas, dependencias del órgano ejecutivo, por supuesto, y municipalidades. Así que tenemos un público bastante diverso. Creo que podemos tener enriquecimiento en cuanto a ejemplos, comentarios, preguntas en torno al tema de mejora regulatoria y particularmente el tema del Registro Nacional de Trámites. Así que sin mayor preámbulo, entonces, Julio, ¿tú me confirmas si se han logrado tomar las imágenes? En efecto, licenciada, así que podemos continuar, por favor. Buenísimo. Mil gracias. Buen día para todos. Dejo con ustedes a la licenciada Gabriela Enríquez. Un gusto. Gracias, directora. Bueno, este día tengan buenos días cada uno de ustedes. Es muy grato tenerlos siempre en estas capacitaciones que el organismo de mejora regulatoria realiza. Déjenme compartirles la presentación en este momento. ¿Me confirman, por favor, si se logra ver la presentación? Gracias. Gracias. Bueno, este día vamos a hablar un poco sobre el Registro Nacional de Trámites. Y para comenzar, vamos a hablar un poco sobre los lineamientos que vamos a tener este día. En un primer momento, vamos a hablar del Registro Nacional de Trámites, sobre el objeto de la Ley de Mejora Regulatoria, qué es el registro, y por otro lado, vamos a hablar sobre la existencia y validez de trámites y los parámetros de simplificación. Ok, está haciendo unos ajustes de la pantalla. Como les mencionaba, vamos a hablar sobre el objeto de la Ley de Mejora Regulatoria. En el artículo 1 de la Ley de Mejora Regulatoria, en sus siglas LMR, existen dos objetivos bien importantes. Primero, la calidad de las regulaciones y segundo, la exigencia de requisitos. Esto tiene que ver con trámites. El primero nos hace que debemos de asegurar la calidad de las regulaciones para que generen beneficios superiores a sus costos y el máximo de beneficio para la sociedad. Y por otro lado, tenemos eliminar exigencias y requisitos que sin fundamento, apartándose de las plataformas tecnológicas, afecte el clima de negocios, la competitividad, el comercio exterior y la atracción de inversiones. Si nuestros trámites al momento de nosotros sentarnos y apoyar a las instituciones, si tiene que ver con el clima de negocio, la competitividad y el comercio exterior,
En este caso, sí deben de registrarlo en el Registro Nacional de Trámites. El RNT como herramienta de la mejora regulatoria. Nosotros en el organismo de mejora regulatoria tenemos 4 herramientas y nosotros la hemos desglosado en 2 rubros. Una de trámites que habla del Registro Nacional de Trámites y los planes de mejora regulatoria, las regulaciones que viene acompañada de evaluación de impacto regulatorio y la agenda regulatoria. En este caso, para cada una de las herramientas, nosotros tenemos capacitaciones semana con semana sobre estas herramientas. En este caso, vamos a hablar un poco más relacionado al Registro Nacional de Trámites. Ya entrando en materia, vamos a hablar qué es el Registro Nacional de Trámites. Y según el artículo 25, inciso primero de la Ley de Mejora Regulatoria, nos establece que es el registro en el que se inscribirán y publicarán los trámites de los sujetos obligados, con 3 objetivos. Primero, de dar certeza jurídica sobre los trámites y sus requisitos. ¿Cómo es que le damos la certeza jurídica de los trámites? Pues bien, cuando nosotros realizamos reuniones con el sujeto obligado, llámesele a los sujetos obligados las instituciones públicas, nosotros revisamos, por ejemplo, el origen del trámite, los requisitos, el formulario, qué es lo que el usuario debe presentar ante la autoridad. Y todo eso con base a la ley. Es decir, cada uno de sus elementos debe de conllevar un normativo, una base legal sólida. Eso nos conlleva a decir que tenemos certeza jurídica. En el segundo elemento tenemos contribuir con la transparencia de la información. Ya después de nosotros evaluar, simplificar los requisitos que cada una de las autoridades someten y solicitan al usuario, nosotros más que todo establecemos que exista transparencia en el sentido de que qué es lo que yo le voy a solicitar al usuario. Si le voy a solicitar X documentos, esto tiene que llevar una base legal. No podemos exigir cosas que no se encuentren en un marco normativo o que se encuentren en instructivos. Y por último, mejorar la interacción entre los sujetos obligados y los usuarios. ¿Cómo mejoramos la interacción? Al momento de nosotros darles una resolución, nosotros le decimos al titular de la institución, al usuario, qué requisitos o elementos le debe de presentar a la autoridad. En eso nosotros mejoramos tanto qué es lo que el usuario debe de presentar a la autoridad y por otro lado, la institución ya sabe qué documentos le debe de presentar. Es decir, con esto mejoramos la interacción. No que en algunas ocasiones se llevaban documentos y la autoridad me decía, mire, pero le falta lo otro, le falta esto, le falta aquello. Entonces, eso nos ayuda a tener una mejor claridad de qué requisitos le va a presentar el usuario cuando llegue a realizar un trámite. Ahora bien, para establecer qué significa o qué es un trámite a la luz de la Ley de Mejora Regulatoria, lo tenemos o se encuentra ubicado en el artículo 5, letra H de la Ley de Mejora Regulatoria, que me establece que un trámite es aquella solicitud o entrega de información por parte de los particulares a la administración pública, con el objetivo, primero, de cumplir con una obligación. Esta obligación pudiese ser, por ejemplo, la declaración de la renta. Segundo, obtener un beneficio. Este beneficio pudiese ser un subsidio. El tercero, recibir un servicio, por ejemplo, yo quiero, pudiese decir el usuario, yo quiero inscribir mi pequeña empresa en CONAMIPE, yo necesito una asesoría o una charla. Entonces, en este caso, estaríamos recibiendo el usuario un servicio. Y por último, yo obtengo alguna resolución. Cuando hablamos de una resolución, con cada institución nos ponemos a analizar
¿Cuáles pudiesen ser? Aquí dependería de qué trámites tenga la autoridad, si es una obligación, un beneficio o un servicio. Luego tenemos los efectos del RNT. En los efectos del RNT, nosotros establecemos que la ley de mejora regulatoria, en su artículo 29, inciso primero, establece que ningún trámite o sus elementos serán exigibles si no se encuentran inscritos en el registro, ni deberán aplicarse en forma distinta como se registró. Una vez conformado el RNT, los sujetos obligados solo podrán exigir lo inscrito en el registro. Es decir, que si ustedes no tienen inscritos sus trámites con nosotros, ya vamos a ver los parámetros posteriormente, no pudiesen exigirle al usuario X o Y requisitos. Para ello, procedemos a la siguiente lámina que nos habla del uso de las tecnologías y el proceso de evaluación de trámites en el OMR. Si los efectos del registro me dicen que yo no puedo exigirle documentos o requisitos que no han sido registrados, qué es lo que yo como autoridad, qué es lo que yo necesito como institución para que pueda evaluar los trámites. Esto consiste en 7 pasos. El primero nos habla de una capacitación e ingreso de trámites y sus elementos a la plataforma Sin Mejora del OMR, que ya hace un mes la hemos lanzado y al finalizar esta capacitación voy a mostrarles el portal, cómo es que el usuario, tanto el usuario como la autoridad, puede navegar en la misma. No sé si hasta el momento tienen alguna consulta de lo que yo he estado exponiendo. Si no, con gusto lo solventamos. Muchas gracias. Gracias. Ok, entonces, como primer paso, establecemos que existe una capacitación a nivel técnico y jurídico. Al momento que nosotros pudiésemos, les damos a conocer qué es el registro, cuáles son los elementos, qué es lo que es inscribible, lo mismo que estamos haciendo en esta capacitación. Ya después de esta capacitación, ya conformamos los equipos. Los equipos deben ser designados por el titular y el titular debe decirnos preferiblemente un técnico y un legal del trámite para poder comenzar a revisar sus trámites. En este proceso nosotros simplificamos y evaluamos la legalidad de los trámites con base en los parámetros que ya vamos a verlos. Y posteriormente se hace una validación final. En la validación final tenemos a un delegado que lo nombra el titular de la institución, que él genera la solicitud desde la plataforma Sin Mejora. Ya luego que nos llega la solicitud a nosotros les damos las inscripciones de sus trámites y posteriormente se emite y se entrega un certificado de inscripción. Este certificado y la resolución con sus anexos se encuentra alojado y es público para que el usuario pueda ver qué requisitos le inscribió el RNT. Ahora bien, ya entrando en materia, vamos a ver los lineamientos para el análisis y verificación de la legalidad de los trámites y modalidades. En la existencia y validez de los trámites vamos a trabajar o vamos a conversar un poco de 3 elementos. El primero, de los aspectos generales. En los aspectos generales vamos a tener los sujetos intervinientes y el objeto de la actividad. En un segundo momento vamos a hablar sobre las modalidades y como un tercer elemento, la base legal mínima que debe de contener cada uno de estos trámites. Acá sí lo vamos a hacer un poco más dinámico en el sentido de que van a salir unas preguntitas y ustedes por el chat o por su manita virtual nos pueden ir contestando estas preguntas. Vamos a ver si han puesto atención en lo que he expuesto. El primero nos habla
Si la interacción o entrega de información se realiza únicamente entre instituciones de la administración pública o sujeto obligado, es decir, si yo como, por ejemplo, Ministerio de Hacienda, yo les solicito una información al Ministerio de Salud. ¿Eso sería un trámite? Recordemos lo que nos decía la Ley de Mejora Regulatoria, que nos decía que un trámite es entre el particular y el sujeto obligado. Como muy bien lo menciona Roxana, no es un trámite. Francisco Rutilio, no es un trámite. Rafa, no. Marta, no lo es. Ok, correcto, sí. No es un trámite. La segunda, la interacción surge de oficio por parte de la administración pública. Tenemos una manita levantada. Hola. Creo que la bajó la manita. Ok, continuamos. No es un trámite, ok. Bueno, la segunda consulta es, la interacción surge de oficio por parte de la administración pública, o sea, sin solicitud del particular. ¿Qué piensan? Yo como autoridad, yo como ministerio, yo como autónoma, yo como alcaldía, hago algo de oficio, sin que el usuario me lo pida. ¿Es un trámite? ¿Sería un trámite? Veamos los comentarios. Ok, Mónica nos dice que no. Cris Guevara nos dice que no. Rafael Ramírez nos dice que no. Ok, sí, súper, están en lo correcto. Esto no es un trámite. El tercero nos establece, la interacción surge a iniciativa de los particulares, o sea, ellos mediante su petición directa a la administración pública. Es decir, yo como ciudadano vengo y le solicito el permiso, el trámite, le solicito la autorización, que este sí sería un trámite o no lo sería. Veamos. Ok, Beatriz nos dice que sí, Rafa que sí, Xiomara sí, Gilma, Erika, Patricia, Valeria, Alcaldía de Distrito de Cesori, sí, ok, sí, correcto, no es un trámite. El cuarto, para realizar la actividad existe interacción entre el sujeto obligado y el particular. Ejemplo, yo como Ministerio de Agricultura y Ganadería tengo interacción con un ciudadano. ¿Esto sí sería un trámite o no? Hay que recordar el artículo 5, letra H de la Ley de Mejora Regulatoria. Ok, Roxana nos dice que sí es un trámite. Regina, Norma, Rafa, ok, sí. Veo que están participando y eso me gusta, porque veo que nos están poniendo atención. Ok, ya luego de ver los sujetos intervinientes, ok, Ramiro Antonio dice no a la primera, no a la segunda, sí a la tercera y sí a la cuarta. Ok, correcto. Ahora vamos a ver el objeto de la operación. ¿Qué interacciones tiene que haber o tiene que existir entre el sujeto obligado con el particular? La interacción de los particulares con la administración pública tiene por objeto una obligación, servicio, beneficio, resolución. Esto está súper fácil. ¿Qué opinan ustedes? Todavía estamos en el artículo 5, letra H de la Ley de Mejora. Ok, nos comentan que sí es un trámite. Sí, en efecto, sí es un trámite porque la ley nos dice que tiene como finalidad tener una obligación, un servicio, un beneficio o una resolución. La 6 nos establece, la solicitud se basa en el derecho de petición. No hay norma expresa que se refiere a ella. Y en esta sí me voy a detener un poco.
La solicitud a través del derecho de petición que se encuentra regulado en el artículo 18 de la Constitución nos establece que todas las personas, es decir, todos los ciudadanos, podemos tener o solicitar las peticiones de manera decorosa a la institución o a la autoridad. En este caso, si es un derecho que todos los tenemos, esto no es un trámite, debido a que para que se haga un trámite o para que exista un trámite, tiene que haber una ley especial que solo me diga que yo como autoridad lo puedo realizar. Entonces, en este caso, no es un trámite, ya que el derecho de petición es un derecho ciudadano, lo regula la Constitución. Entonces, cuando el usuario, el ciudadano, nos traiga una solicitud con base en el derecho de Constitución, esto no es un trámite y no debe de ser registrado ante el Registro Nacional de Trámites, porque todas las instituciones tenemos que darles ese acceso a que ellos nos puedan peticionar algo, pero no es un trámite que esté regulado en una ley especial. La 7 nos establece la solicitud forma parte de los requerimientos relacionados con procesos de compras públicas. Acá también nosotros como Registro Nacional de Trámite no inscribimos trámites que tengan que ver con la ley de compras públicas, debido a que esto lo vemos como que el Estado está haciendo compras o está adquiriendo servicios para suplir aquellas necesidades que la autoridad necesita. Entonces, por ende, este no es un trámite. La 8 nos establece, la solicitud forma parte de los procesos relacionados con acceso a la información pública. También no es un trámite, debido a que, como toda autoridad, como todas las instituciones, la Ley de Acceso a la Información Pública nos establece que todos estamos en obligación de dar ese acceso, teniendo en cuenta si no es confidencial o si lo es. Pero esto no es algo que le compete a una autoridad en específico, sino de que acá estamos relacionadas todas. Entonces, al haber una ley que nos diga que todas las instituciones estamos obligadas a dar acceso a la información, esto no quiere decir que debe ser registrado, sino de que para que sea registrado en el Registro Nacional de Trámites, tiene que existir una ley especial que me diga que solo yo como autoridad puedo realizar este trámite. Dice Marta Rodríguez nos comenta, entonces las solicitudes de información pública no serán consideradas como trámite. Sí, ok, dice, ok, ya aclaró. Sí, correcto. Eso no es un trámite, ya que no existe una ley especial que me diga únicamente que yo como autoridad puedo realizar ese tipo de acciones, sino de que lo hace de manera general. Entonces, no es un trámite, no debe ser inscrito en el registro, pero sí yo lo puedo seguir haciendo porque la ley me lo obliga. Acá dice el número 9. La solicitud forma parte de procedimientos sancionadores, denuncias, multas, sanciones. Esto tampoco es un trámite, ya que para que sea un trámite nosotros vemos más que todo el inicio de la interacción. Es decir, yo para que decir que es un trámite veo los requisitos, los elementos, los documentos adicionales que el usuario me debe presentar. Ya si se sale fuera de ese ámbito, como los procedimientos sancionadores, las denuncias, las multas, esto ya no pertenece a un trámite, sino de que igual, de la misma manera, existen las leyes especiales, la ley de procedimientos administrativos, que ya nos habla de los mecanismos de cómo poder establecer los procedimientos sancionadores, pero esto es fuera de ese marco. Ok, en la número 10 establece, la solicitud no tiene base legal expresa, sino que se basa en un aviso para que la administración cumpla una obligación.
Esto no es un trámite, ya que como por ejemplo, si la solicitud no tiene base legal y es un aviso nada más que la autoridad tiene que cumplir, por ejemplo, pudiese poner como por ejemplo, la alcaldía tiene la obligación de recoger los desechos, la basura, por ejemplo. Entonces, esta es una obligación que tiene la alcaldía de hacerlo. Yo como usuario, yo como ciudadano, no tendría que decir y recordarle, mire, debe de hacerlo, sino que está dentro de sus obligaciones el poder realizar esta acción. Cuando son obligaciones ya que la ley nos establece o que la ley, por ejemplo, me dice a la alcaldía que deba de talar un árbol porque el tendido eléctrico lo está dañando. Entonces, eso no es un trámite, ya que como alcaldía es una obligación que yo pueda realizar y cumplir esos mandatos. Entonces, cuando no tenga una existencia de base legal, y sea parte de una obligación que yo como autoridad tengo, no es un trámite y no debe ser inscrito en el RNT. En la 11 nos establece, la solicitud se basa de modo genérico en la expedición de constancias y demás con base a la Ley de Procedimientos Administrativos. La Ley de Procedimientos Administrativos se encuentra regulado las constancias y las certificaciones. Cuando nos establece que es por medio de una constancia y certificaciones que lo emite a través de la Ley de Procedimientos Administrativos, esto no es un trámite. Al menos que la ley especial me indique, yo debo de certificar literalmente o emitir una constancia sobre los centros de mediación y conciliación. En este caso, por ejemplo, si la ley de conciliación y mediación me indica que debo de emitir esa certificación y constancia, entonces sí es un trámite. Pero si yo como autoridad me baso que yo le emito únicamente usando la LPA, esto no es un trámite. Ahí habría que ver en cada caso. Ahí habría que ver en cada caso si aplica únicamente la LPA o una norma especial me indica de que tengo que emitir esta constancia o esta certificación. Nos comentan, podrían enviar el link de asistencia. Permítame, ya se lo colocamos. La número 12, la solicitud se refiere a la presentación de recursos en el marco de procesos administrativos y esta tiene que ver en relación a la número 9. Cuando sean recursos, procedimientos sancionatorios, esto no será un trámite. Por lo mismo que hemos venido hablando, esto se sale de la esfera de la técnica autorizatoria. Esto es fuera de qué es un trámite, estos son procedimientos sancionadores, estos son recursos que posteriormente se pueden o deben de presentar. La número 13 nos indica, el particular interviene para dar inicio al proceso, pero no vuelve a intervenir ni se necesita de ello. Nosotros en el artículo 5, que ya lo hemos venido estudiando de la Ley de Mejora Regulatoria, nos establece que es la solicitud que el particular presenta a la administración pública para obtener un servicio, un beneficio, una obligación. En este caso, si solo el particular únicamente da aviso a esta denuncia, da aviso a este proceso, él no va a obtener un beneficio, una obligación, un servicio. Por ende, se sale de la esfera de que es un trámite a raíz de la ley de mejora, entonces por ende no es un trámite.
Número 14 establece, la solicitud se refiere a una inspección de proceso sancionador que no requiere la participación del particular. Y esta sí voy a requerir que nos ayuden. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que sí es un trámite o que no es un trámite? Nos establece que la solicitud se refiere a una inspección de un proceso sancionador que no requiere la participación del particular. Marta nos comenta que no lo es. Xiomara dice que no. Roxana no es. Beatriz no. Ok, sí, están en lo cierto. Si no tenemos una interacción con el particular y yo de oficio voy a inspeccionar el lugar, entonces yo de oficio me hago referencia a yo autoridad, yo institución pública, lo hago a través de mis facultades de inspección y vigilancia. Entonces no estamos referente a un trámite. Regina, Francisco y Hazel nos comenta que no es un trámite. En la número 15 nos establece, la entrega de información se refiere exclusivamente a facultades de fiscalización de la administración pública. La entrega de información que realiza solo la administración pública, es decir, yo ministerio, yo autónoma, yo alcaldía, lo realizo a través de mis facultades. ¿Sería esto un trámite o no lo sería? Veamos qué comentan. Ok, no, correcto. Sí, porque no hay una interacción entre el particular y la administración pública. Ok, Arely, Pedro, Xiomara nos dice que no lo es. Ok, gracias por su participación. La número 16 nos indica, el trámite afecta el clima de negocios, la competitividad, el comercio exterior o la atracción de inversiones. Esto está súper fácil. Yo sé que todos la pueden contestar muy bien, que es el objeto de la ley de mejora regulatoria. Ok, Roxana, Orlando, Rafael, Cris Guevara dicen que sí es un trámite. Están en lo correcto. El objeto que estudiamos al principio de esta capacitación. Ahora, ya que sabemos qué sujetos intervienen, ya sabemos qué interacciones tienen que existir para hacer un trámite, hoy vamos a las modalidades. Nosotros con modalidades establecemos que es una variación sustancial en información o elementos del trámite. Siempre lo hemos conversado con las instituciones y hemos establecido que para que exista una modalidad tiene que haber una variación. Y les pongo un ejemplo. El trámite pudiese ser un permiso para construcción. Entonces, esto sería como nuestro árbol. Siempre lo trato de ver como un árbol y los demás sean las ramas. Entonces, estamos en que el trámite es nuestro permiso. Pero para nuestro permiso tenemos primera vez y renovación. Es decir, no le voy a pedir al ciudadano lo mismo que yo le pido en primera vez en la renovación. Y también podemos ver qué personas lo realizan. Puede existir, por ejemplo, persona jurídica, una empresa que quiera la primera vez del permiso de construcción. Entonces, para la persona jurídica le voy a pedir la escritura de constitución, la credencial de representante legal, el poder, entre otros documentos. En cambio, si yo me hago referencia a la persona natural, yo pudiese pedirle el DUI, no le puedo pedir el NIC porque está homologado con el DUI. Entonces, son estas ciertas características o ciertos requisitos que me crean una modalidad. Entonces, en este caso tendríamos que este permiso de construcción tendría primera vez para persona jurídica, primera vez para persona natural, renovación persona jurídica y renovación persona natural. En este caso, nuestro árbol se amplia porque tendríamos el permiso y tendríamos los diferentes requisitos y modalidades en cada una de ellas.
No sé si hasta aquí tenemos dudas con qué es una modalidad. Ok, continuamos. Gracias. Ok. Si no hay consultas, vamos a hacer, ok, todo claro, perfecto. Si no hay consultas, vamos a seguir haciendo esta dinámica que ustedes pueden dejar sus respuestas en el chat y vamos con la primera. Durante el intercambio se exigen los mismos requisitos en todas sus variantes. ¿Esto sería una modalidad o no lo sería? Pongámonos a pensar el mismo permiso, pero no influye si yo soy persona natural, no influye si es persona jurídica, o no influye si es primera vez o renovación. Ok, veamos los comentarios. No es una modalidad. Roxana Cruz nos dice que no. Rafa nos dice que no. Ok, están en lo correcto. Como ya lo decíamos anteriormente, si no tiene variaciones, eso no es una modalidad. Ok, Alcaldía Municipal de San Luis Talpa, Selma, Cecilia, Kimber Salvador Cruz, Francisco Rutilio nos dice no existiría modalidad. Perfecto. Vamos a la segunda. Hay variaciones en la información de acreditación, persona natural y persona jurídica. Esas ya se las compartí en la lámina anterior. ¿Sí sería una modalidad o no lo sería? Veamos sus respuestas. Sí, hay modalidad, ok. Patricia, Rafael, Marta, Valeria, Cecilia, Mario, Inver nos dice que sí. Ok, sí, están en lo correcto. Cualquier variación es modalidad. Sí, perfecto, Rafael Ramírez. Ok, la número 3 nos indica, el trámite se refiere a varias actividades y los requisitos varían de acuerdo con cada una de ellas. ¿Qué pensamos? ¿Es una modalidad o no es una modalidad este tipo de actividades? Si tenemos un trámite, teníamos varias actividades y varían de acuerdo con cada una de ellas. Sí, correcto. Vanessa, Cristian, Rafael, Francisco, Araceli, Marta, Alcaldía de San Luis Talpa, Inver nos dice que sí. En efecto, sí es una modalidad. Y la número 4, que está súper fácil, el trámite tiene renovaciones. Si el trámite tiene unas renovaciones, ¿es una modalidad o no lo es? Veamos. Ok. Sí. Sí hay modalidad. Perfecto. Sí. Como ya lo habíamos estudiado en la lámina anterior, cuando hay renovaciones, sí es una modalidad. Ok, gracias por su participación. Ahora vamos a la base legal mínima. Si se recuerdan, ya estudiamos qué son los sujetos que intervienen. Sabemos que los sujetos que intervienen es el sujeto obligado, llámese institución pública, y particular, llámese ciudadano. Ya vimos cuáles son las interacciones que debe de contener cada operación para hacer un trámite y que no puede ser un trámite. Ya establecimos que son modalidades, que son las variaciones de cada uno de los requisitos. Ahora vamos a la base legal mínima. Y esto vamos a ser bien enfáticos. En el primero nos habla sobre el origen, se basa en una ley o una norma con rango de ley. Nos va a salir una X si es correcto o es incorrecto, perdón, y un chequecito si es correcto. Si el origen se basa en una ley o en una norma con rango de ley, esa sí es una base legal mínima y yo sí les puedo inscribir el trámite.
Es decir, al momento que nos sentamos con las instituciones, este es el primer como paso que nosotros les preguntamos. Nos comentan el trámite y la pregunta de que le hace el registro siempre es: ¿cuál es la base legal del origen y la competencia del trámite? Y esta base legal está en una ley. Si está en una ley o una norma con rango de ley, llámese el tratado internacional, sí es una base legal mínima. La segunda nos establece, aunque el origen no se base en ley o en norma con rango de ley, el trámite es necesario. Si la institución me dice, no tengo base legal, esa base legal la tengo en un instructivo, la tengo en una normativa interna, pero fíjese que el trámite es necesario, no, de entrada, esa no es una base legal mínima y por ende la institución debe de hacer o realizar la base legal, es decir, construir la ley o reformar la ley especial que ya tengan vigente para incorporar este trámite. La tercera nos establece: los requisitos tienen como base legal ley, reglamento u otro instrumento. Esta sí es una base legal mínima. En efecto, los requisitos pueden estar en la ley especial y a veces algunas leyes especiales nos dicen que los requisitos de este trámite se encuentran regulados en el reglamento. Entonces, esta sí pudiese ser una base legal mínima. Entonces, tiene un chequecito, es decir, pasó ese filtro, sí lo podemos inscribir en el RNC. La número 4 establece: el trámite y sus requisitos se basan en una normativa interna del sujeto obligado. Ya lo conversé anteriormente. ¿Qué opinan? ¿Esto sí sería una base legal mínima? ¿Se los pudiésemos inscribir que sea en una normativa interna? ¿Qué opinan ustedes? Veamos sus comentarios. No. Rafael nos comenta que no. Francisco Rutilio nos dice que no. Patricia no. Ok. Delma nos dice que no. Diego también. Alcaldía de San Juan Luis Alpa no. Adriana Santos no. Ok. Están en lo correcto. Esta no es una base legal mínima. Las normativas internas, los instructivos y demás no se toman como una base legal mínima, porque solo la conoce la institución, o sea, el usuario no tiene acceso a esos documentos, por ende no le pudiera exigir esos requisitos. Y aparte que las normativas internas no entran como en la jerarquía de la base legal mínima que le debe inscribir el registro. Ok, continuemos con el número 5. La administración pública, abreviada como AP, tiene potestad normativa en rango e intensidad para emitir la normativa base de los requisitos. Si yo como autoridad tengo esa potestad para crear mi ley, para crear mi normativa, esto sí sería una base legal mínima en la cual yo le pudiera decir, o el registro le pudiera decir, sí, es una base legal en la cual se puede inscribir este trámite. La número 6, el instrumento infralegal en que se basan los requisitos han sido publicados en el Diario Oficial, abreviado como DO. Esto también sí es una base legal mínima, ya que el Diario Oficial nos da esa claridad para que el usuario, aparte que el Diario Oficial es público, entonces yo como ciudadano puedo tener acceso a él y ver qué requisitos se encuentran regulados en ese instrumento. Entonces, eso me da claridad y ya recordemos lo que decíamos anteriormente, la certeza jurídica. Es decir, esto sí me da una certeza jurídica, está publicado en el Diario Oficial, el usuario conoce estos requisitos, entonces, en efecto, sí es una base legal mínima. La número 7 establece: la base legal del cobro
consta claramente en un instrumento legal de jerarquía apropiada. Es decir, el cobro yo lo tengo en la ley especial. Entonces, ¿qué consideran ustedes? Si yo tengo el cobro en la ley especial, ¿sería una base legal mínima? ¿La pudiera inscribir el Registro Nacional de Trámite? Veamos, comentemos, participemos, por favor. Sí, ok. Rafael, Patricia, Valeria, Marta, Selma, Alcaldía, Erika, Araceli, dice que sí. En efecto, o sea, ustedes tienen toda la razón. Si es una base legal mínima. En la número 8 establece el instrumento legal que contiene el costo o tarifa ha sido publicado en el diario oficial. Esta tiene relación con la número 6. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es una base legal mínima que el costo lo tenga publicado en el diario oficial o no sería una base legal mínima? Ok, estoy leyendo sus comentarios. Marta, Beatriz, Rafael, Valeria, Erika, Araceli, Mario, Telma, Manuel de Jesús, Gilma Sánchez, Cindy, Francisco, Alcaldía Municipal de San Luis Alfa. Ramiro dice que sí. Ok, gracias. Sí, tienen toda la razón. Esta sí es una base legal mínima. Ahora vamos a hablar sobre los parámetros para la inscripción en el RNT. ¿Qué es lo mínimo que tendría que tener o qué es lo que no tendría que tener un trámite para su inscripción? Y aquí para los parámetros nosotros nos vemos en dos figuras. La primera es la simplificación de los requisitos y la segunda, la eliminación de requisitos innecesarios. Nos menciona el parámetro 1, eliminar documentos emitidos por la misma institución que los solicita o que sean relativos a información que deba de poseer. En el caso que nos poníamos del permiso, si yo en la renovación como autoridad le solicito la resolución de primera vez, eso yo no se lo tendría que pedir, ya que yo lo tengo en mis registros y por ende solo bastaría que me diera el número de resolución o que me diga que ya tuvo esa inscripción, ya tuvo esa primera vez. O sea, no le puedo exigir documentos que yo haya exigido anteriormente o que yo tenga. Y eso tiene relación con el segundo parámetro que dice eliminar documentos o requisitos brindados con anterioridad, salvo que sus efectos se hayan extinguido por causa legal. Es decir, yo ya le solicité el permiso, yo ya le solicité el DUI, yo ya le solicité el NIC, ¿por qué se lo voy a tener que pedir? Salvo que sus efectos ha extinguido. Por ejemplo, yo ya le pedí el DUI, pero el DUI ya le venció, entonces yo sí se lo pido. O el NIC, o la escritura de constitución, o sea, son requisitos que además obran en uso común, como nos dice el tercer parámetro, y que estos tienen como acreditación de la exigencia de las personas o pedir copia simple. En este caso, ya entrando al tercer parámetro, yo aparte que ya se lo solicité, aparte que obra en registro público, yo ya no se lo puedo volver a pedir. Y también vamos a lo mismo de que yo, el TUI, el NIC, la credencial depositada, entonces todo ese tipo de documentos que ya obran en registro público, yo ya no le puedo pedir que venga certificado ante notario. Solo lo que le estamos inscribiendo es copia simple.
O sea, estos parámetros vienen en relación con el artículo 4 de la Ley de Procedimientos Administrativos, que me dice que yo tengo que eliminar estos requisitos, que al final tendría que haber un registro e ir creando yo mi personería de todos los trámites que yo como autoridad voy recibiendo. El número 4 nos establece eliminar declaraciones juradas que solo buscan reafirmar la veracidad de documentos presentados, salvo que acredite una circunstancia para la cual no haya otro medio de prueba. Esto pudiese ser un ejemplo, y siempre tratamos de ponerlo, esas declaraciones que le dicen a uno, yo le juro por lo más sagrado que tengo, que yo estoy diciendo la verdad. Ese tipo de declaraciones no tienen ningún efecto jurídico, es decir, que me confirmen la solicitud o que me diga lo mismo que ya me puso en la solicitud, no tiene ninguna finalidad. Por ende, hay que eliminarla de nuestros formularios. Podemos dejar aquellas que acrediten una circunstancia para la cual no haya otro medio de prueba. Por ejemplo, tenemos en el Ministerio de Salud, al momento de ellos pedir un permiso, esas declaraciones sí tienen un efecto jurídico porque la persona se compromete a que en ese permiso provisional que le dé la autoridad, él se compromete a terminar de ver los requisitos que le faltan y para que él pueda tener un funcionamiento. Esas sí son válidas y sí pueden incorporarse dentro de un trámite. Pero las que solo me indican que yo les juro por lo más sagrado que no estoy mintiendo, estas hay que eliminarlas. Incluso los principios de la Ley de Procedimientos Administrativos, la Ley de Mejora Regulatoria, se incluyen en el principio de buena fe. Es decir, que el ciudadano me está diciendo la verdad. Y si yo tengo dudas, pues están los medios, están los mecanismos, puedo ir a la fiscalía, a la policía, a poner que hay una falsedad en el documento. Pero en estos casos, si tenemos los mecanismos a los cuales nos podemos abocar, deberíamos de eliminar este tipo de declaraciones. En el quinto, establecemos reconocer en forma de representación el documento privado con firma legalizada notarialmente. Nos hemos encontrado con casos que quieren el testimonio de escritura pública y a veces hasta judicial o especiales cuando la ley ni siquiera me indica que debe ser con este tipo de particularidades. Entonces hay que ser un poco flexible en este caso y al menos que la ley o la ley especial me indique si tiene que ser en testimonio, escritura pública, con cláusulas especiales. Pero por otro lado, puede ser que la representación esté enmarcada en un documento privado y es totalmente válido. La número 6 nos indica que el contenido mínimo de la petición, en caso de ser escrito libre, tomen en cuenta el artículo 71 de la LPA. Sabemos que algunas leyes especiales no tienen en consideración cuáles son los elementos que tendrían que existir para una solicitud, pero la Ley de Procedimientos Administrativos viene a normar o a regular o a establecer qué requisitos o qué elementos debe de conllevar esta solicitud. Sí, algunas instituciones en su momento nos han dicho, sí, es un escrito libre, pero ¿qué es lo que debe de llevar este escrito libre? Ustedes como autoridad me aceptarían una solicitud que solo diga, yo, Gabriela Abigail, quiero un permiso X. Yo considero que no. Ustedes me van a pedir cierta información, por ejemplo, que tenga lugar y fecha, quién va a estar dirigido, que tenga por lo menos mis generales, que tenga la petición en términos precisos, que donde me pueden notificar. Entonces son aquellos elementos, entre más detallados lo pongamos en la ficha del trámite, mejor y más claridad tendrá el usuario al momento de presentarse a sus instalaciones.
En el número 7 nos establecen eliminar la exigencia del NID para personas naturales salvadoreñas y del representante legal en caso de personas jurídicas. Sabemos que ya está el NIC homologado con nuestro número de DUI. Entonces no pudiéramos pedirle en un permiso, en un trámite a la persona natural, el NIC, porque ya está homologado. E incluso cuando es una persona jurídica, no le tendríamos que pedir el NIC del representante legal. Sí le pudiéramos pedir el NIC de la persona jurídica, pero el NIC del representante legal no es válido pedírselo. El número 8 es eliminar la exigencia de formalidades excesivas, como por ejemplo el DUI al 150, colores o copias certificadas innecesarias. Yo creo que ya nos estamos acoplando que en este tipo de cosas ya no tendríamos, bueno, a la luz de la ley de mejora regulatoria, de la ley de procedimientos administrativos, esto ya está más que claro que debemos de eliminar estas exigencias y ser antiformalistas, en el sentido de que yo ya no le puedo exigir el DUI a color, la solicitud en folder azul con faster invertido, o sea, ese tipo de parámetros o ese tipo de requisitos son innecesarios. O sea, le podemos pedir elementos que sí tengan base legal, pero ese tipo de circunstancias no tiene ni siquiera base legal y no tendrían razón de ser del por qué nosotros las podemos solicitar de esa manera. Hay que ser un poco flexible en ese tipo de cosas. No pudiésemos pedirle estas formalidades que son demasiado excesivas y a veces que incurren en gastos al usuario. En los parámetros, el número 9 también es eliminar la exigencia de solvencias tributarias del Ministerio de Hacienda. Lo hemos abreviado a MH e inscribir en su lugar la condición de encontrarse solvente. Ya el Ministerio de Hacienda tiene en línea para que nosotros como autoridad podamos ver que la persona está solvente y que nos lo dé por ciertos datos, y eso tiene relación con el número 10, que nos establece eliminar la exigencia de presentación de publicación del diario oficial y en su lugar brindar los datos de su publicación. El diario oficial ya tiene todos sus diarios oficiales, valga la redundancia, en línea. Entonces, cuando nosotros queramos verificar un diario oficial, únicamente el solicitante en el formulario debería de incorporar el número de tomo, el número del libro, cuando fue publicado, para que yo como autoridad pueda bien buscarla en línea y no incurrir en costos excesivos al usuario. El número 11, que es de los más recientes, es proporcionar hojas de verificación o instrumentos de evaluación en el caso de inspecciones y especificaciones técnicas. En varias ocasiones, por ejemplo, en permisos, en autorizaciones, a veces la autoridad requiere ir a inspeccionar, pero esto es dentro del trámite. En este caso, la ley especial me tendría que decir específicamente que este trámite sí incluye una inspección y a la vez formular o elaborar un checklist en donde yo le diga al usuario qué es lo mínimo o qué es lo que yo le voy a verificar. Porque a veces le preguntábamos a las instituciones y nos decían, sí, le voy a inspeccionar, pero ¿el qué le va a inspeccionar? No podemos, o sea, eso no nos da transparencia, que es uno de los objetivos que nos decía que tenía el registro. Al momento de tener una inspección, una especificación técnica, tenemos que hacer esta labor. He trabajado ya con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Agricultura no tenía este tipo de elementos de checklist y lo han estado elaborando. Entonces, yo creo que sí, cada una de las instituciones puede elaborar estos
estos instrumentos. Y esto da certeza, da transparencia y mejora la interacción, que es lo que más que todo quiere el registro entre el usuario. El usuario sabe que le van a inspeccionar y qué es lo que le van a inspeccionar. Entonces eso también nos reduce aquellas cosas de que no, mire, no lo cumple, vuelva de nuevo, o sea, evitamos este tipo de gastos o costos dentro de la administración pública. Y por último, tenemos adaptar los sistemas informáticos en lo pertinente al inscrito por el RNT como elementos del trámite. Sabemos de que muchas instituciones que se encuentran acá en la capacitación tienen sus sitios web donde pueden hacer sus trámites en línea, pero al momento de inscribir los trámites, ese sitio web tiene que ser un reflejo de lo que nosotros ya le inscribimos. No puede ser ni más elementos ni menos elementos de lo que nosotros estamos viviendo, porque los efectos del registro son de que el usuario, lo que nosotros ya le inscribimos, tenga que él presentar. Entonces, sí, nosotros en las resoluciones les estamos poniendo ahí esta advertencia que deben de adaptar lo que ya le inscribimos en el sistema informático. No sé si a este momento ustedes tienen alguna duda con respecto a algún parámetro, si alguno les ha quedado claro. Este es el momento para que nosotros podamos ver las consultas. Dice Rafael Ramírez, y todos esos parámetros son de obligada simplificación a los trámites existentes o habrá que analizar la conveniencia de la implementación y su impacto. Sí, son obligatorios, son obligatorios. Estos son los parámetros del registro y es lo mínimo que o sea, que el sujeto obligado tendría que establecer. Nosotros en este caso no somos tan flexibles porque nos abocamos a la Ley de Procedimientos Administrativos, al artículo 4, que ya nos dice qué elementos mínimos tendríamos que eliminar. Sí, entonces, en efecto, estos parámetros sí son de obligatoriedad, de cumplimiento, al menos que ustedes tengan una causa bien justificada, pero de entrada nosotros les decimos que estos parámetros deben de cumplirse. Ok, de acuerdo, gracias por su consulta. No sé si hay otra consulta sobre los parámetros. Ok, continuemos con el último, que vamos a hablar un poco de la plataforma tecnológica Sí Mejora. La plataforma tecnológica Sí Mejora, que es el sistema integrado de mejora regulatoria, tiene, esta es la presentación al público, este es el portal de transparencia del organismo de mejora regulatoria. En ello posee el Registro Nacional de Trámites, almacena los trámites y requisitos de la administración pública. Oh, perdón, había otra, Rafael Ramírez nos comenta, y los trámites habrá que registrarlos ya simplificados. Sí, nosotros realizamos reuniones con el sujeto obligado, como ya lo habíamos comentado anteriormente. Nosotros sostenemos reuniones con el acompañamiento del OMR. El sujeto obligado ingresa la ficha de inscripción del trámite. En este caso, nosotros con el acompañamiento que nosotros le brindamos, vamos haciendo ajustes tanto a los requisitos, a los elementos, y vamos viendo que cada uno de estos elementos tenga una base legal. Por ende, ahí ya vamos simplificando antes de darle una resolución final. Pero eso lo conversamos en las reuniones que sostenemos con los sujetos obligados.
De acuerdo, muchas gracias. Gracias a usted, Rafael. Vale. Ok, continuamos. También establecemos que el portal almacena los trámites y requisitos de la administración pública. Establece que ningún trámite podrá ser exigido si no se encuentra inscrito en el RNT. Cuenta con catálogo de regulaciones, cuenta con reportería, cuenta con Comenta tu trámite, la plataforma interna con acceso a sujetos obligados es la que ustedes, el backend, es la donde ustedes llenan las fichas de los trámites, y la plataforma externa con acceso al público, que es lo que está reflejado en la pantalla en este momento. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos a mostrarles el portal ya en unos momentitos. Solo déjenme compartirle de nuevo pantalla. Okay. Me confirman si la pueden ver. Ok, sí, gracias. Vaya, este es, si mejora, es el portal que nosotros tenemos. Ahorita estamos en vivo, ya vimos un poco de lo que cuenta. Tenemos un catálogo de regulaciones que aquí podemos ver todas las normativas vigentes que posee el país. Por ejemplo, vamos a buscar la Ley de Mejoras Regulatorias. Y aquí podemos ver el tipo de ley, está vigente, fecha de la emisión, y en documentos, ver regulación, nos sale ya la ley. Entonces acá, tanto el usuario como los sujetos obligados pueden ver el catálogo de regulaciones. Aquí lo puede buscar por tipo de regulación, si es un decreto, si es una ley, si es una norma técnica. También lo puede seleccionar por medio de las fechas, si ya está caducada, y le da a buscar. Y aquí es donde ustedes encuentran el resultado. Nos vamos de nuevo a inicio. Y también podemos buscar los trámites, que es el punto que más nos interesa de esta capacitación. Y vamos a buscar uno que hace poco inscribimos, que son las guías de transporte. Entonces acá nos sale la institución y la unidad. Entonces nos sale el nombre del trámite. Si ustedes observan, viene la insignia, una estrellita. Este quiere decir que está inscrito. Y nos sale una lupa, está en evaluación. Y lo que ya en vivo estamos viendo que esto, la serie A con plan de manejo tiene persona natural y jurídica, que son las modalidades que ya en su momento hemos repasado. Entonces acá nos ubica la unidad, nos ubica la descripción, qué es el trámite, cuál es la finalidad del mismo, las formas de presentación, se puede hacer en línea, este trámite se puede hacer presencial, el costo que tiene, dónde hacer el trámite, se encuentra el listado, dónde yo me puedo abocar para hacer mi trámite, se encuentran los horarios. Y ahora vamos a ver la petición, que son los elementos que nosotros ya hablamos en su momento. Dice que es un formulario, está el descargable, me dice qué elementos debe de contener este trámite, y acá el usuario puede ver la base legal. Entonces, él tiene certeza
de por qué me están pidiendo. Incluso hemos retomado el artículo 71 de la LPA, porque la ley forestal no tiene sus requisitos o elementos del formulario descritos en su norma, entonces tomamos como base la LPA. Me dice qué documentos debe de presentar, me dice la base legal de la misma, le podemos dar en ver más, me dice que el documento es copia simple y tiene una condición que este requisito solo podrá ser exigible si no se ha presentado previamente y si habiéndolo sido presentado sus efectos se hubiese extinguido. Son las cosas que nosotros en esta capacitación hemos analizado y hemos ido practicando en cuanto a nuestras preguntas que ustedes nos han... Tenemos el comentario sobre el trámite y el usuario, al momento que él haga su trámite, él puede comentar. Por ejemplo, él nos puede decir que en efecto sí se cumplen todos los requisitos que están inscritos, o nos puede indicar que le pidieron más o que le pidieron menos. Entonces acá él nos puede comentar ya de forma anónima o si nos quiere brindar los datos. Entonces acá ellos pueden también adjuntarnos evidencias o documentos que ellos consideren necesarios. Ok, dice, nos comenta Beatriz, las que no se encuentren de algunas instituciones, ¿cómo pueden ser incorporadas? En este caso, Beatriz, cada una de las instituciones tiene que pasar en este proceso. Es decir, cada una de ellas tiene que, con el acompañamiento del OMR, tiene que inscribir todos los trámites. Si la institución a la que usted pertenece no ha comenzado a realizar este tipo de gestiones, usted puede contactarse con nosotros para que nosotros le demos el acompañamiento. Por eso es importante inscribir sus trámites. Dice, a las leyes me refería. Ok, veamos. Este catálogo contiene todas las leyes, al menos que la institución no la haya proporcionado. Pero en efecto, sí están todas. Están las más actualizadas, y si ustedes consideran que es necesario incorporar otras, nos las mandan y nosotros la publicamos en este portal. No sé si le he podido solventar su duda. Ok, nos comenta Beatriz, enterada, gracias. Sí, entonces, este es el portal. Nosotros les recomendamos que puedan, voy a dejar de compartir. Nosotros les recomendamos que si no están en este proceso, puedan realizarlo para que se pueda visualizar en el portal del organismo de mejora regulatoria sus trámites. Y con esto doy por conclusión a esta actividad formativa. No sé si tienen alguna consulta sobre alguna de las cosas que le he mostrado. Mónica Virginia dice, en el listado de trámites solo se despliega una hoja, solo aparecen 5 trámites, solo esos son. En el ejercicio que estábamos haciendo, ¿se hace referencia? Si me pudiese ampliar la preconsulta, Mónica, por favor. Roxana Cruz dice, los trámites los debemos registrar las instituciones previa aprobación por parte de ustedes. Me refiero a registrarlos en la plataforma. Sí, es correcto. Con el acompañamiento del OMR, nosotros los acompañamos para que ustedes llenen sus fichas de trámite y podamos
para que el proceso sea más rápido, podamos inscribirle los trámites y cuando una vez estén registrados, eso ya aparece en el portal, en la plataforma Si Mejora. Ok, súper, gracias. Gracias por su consulta, Roxana. Ok, no sé si hay más consultas. De Keynes, Mónica nos comenta, estoy ingresando a la plataforma Si Mejora, al inicio se despliega el listado de trámites y ahí solo se mira 5. Mi consulta es que si son solo 5. ¿De qué institución se hace referencia? La guía de transporte. Ah, sí. La guía de transporte es únicamente para el Ministerio de Agricultura. Sí, usted, Mónica, puede buscar en la plataforma los trámites que usted considera necesarios por institución o por nombre. Vamos a compartirle la pantallita. Dice Rafael Ramírez, ¿qué factores intervienen desde la inscripción hasta el registro de trámite en la plataforma? Los factores que intervienen es la validación legal, las intervenciones, aplicación de parámetros, todo lo que hemos nosotros estudiado, cuáles son los sujetos obligados, la interacción en la operación, lo que exista o que deban de eliminar las cosas que dijimos en los parámetros. Esas son cosas que nosotros de entrada les pedimos a la institución. Ok, Rafael, dice Mónica, el régimen de admisión temporal para la perfeccionamiento de activos. Sí, estos trámites usted los va viendo en la plataforma y no están inscritos. Entonces, la institución debe de, si no están inscritos y no sé si son suyos o de otra institución, ahí les aparece el estado en evaluación. Es decir, que esa ficha de trámite, esta solicitud está siendo evaluada o que no existe una resolución de inscripción. Los inscritos, recordemos que tiene una insignia, una medallita, en la cual el Estado sale como inscrito. Mónica nos comenta, es decir, solo aparecen 5, no hay más disponibilidad en línea. Si esos son los únicos que ha ingresado a la institución, probablemente sean solo estos 5. Pero como le comento, si la institución los termina el proceso de evaluación a inscrito, posiblemente sean más o sean menos. Ahí va a depender de que la institución se aboque con nosotros para terminar el proceso. No sé si le he solventado su duda, Mónica. Ok, de acuerdo, muchas gracias. Por favor, sí les pedimos que se registren su participación de la capacitación y con esto damos por concluida la actividad formativa de este día. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, licenciada Enríquez. Excelente exposición. Si no hay ninguna consulta, si no hay una duda más o algún comentario que deseen hacer, como decía la licenciada Enríquez, daríamos por finalizada la capacitación de este día
reiterándoles a cada uno de ustedes nuestro agradecimiento por habernos acompañado. Han sido muy amables. Un último recordatorio para todas aquellas personas que nos están acompañando y no han registrado su participación, por favor hacerlo a través del enlace que les hemos estado compartiendo en el chat. Nuevamente nuestro agradecimiento y desearles que tengan un muy buen día. Muchas gracias.